Hoy estamos con Gustavo Matamoro Gablis. Gustavo, bienvenido, experto en seguridad, en defensa, también con una amplia experiencia en lo que es ver precisamente lo que está pasando hoy en Colombia, sobre atentados, terrorismo, precandidatos, sicariados, en fin. Gustavo, muchísimas gracias por atender este espacio, este conversatorio. Eh, y pues vamos de una vez al tema. Gustavo, lo que acabo de mencionar, la seguridad del país está en crisis. Yo como ciudadano estoy muy preocupado. Siento que estamos perdiendo el control en muchas zonas. Gustavo, ¿tú cómo lo percibes? Fernando, muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Para mí es un gran honor estar aquí contigo y poder conversar de estos temas que yo creo que son tan importantes para la ciudadanía. A ver, el tema yo lo veo muy grave, y la gravedad se basa, mi estimado Fernando, en que nosotros volvimos a retroceder no 20, tuvimos 30, 40 años en el tema de seguridad. Nosotros, a raíz de que se acabó el Plan Colombia, a raíz de que en los últimos años, desde la firma del proceso de paz para acá, se han ido más de 120.000 soldados de las filas del Ejército Nacional, por lo menos. Eso ha causado que la cantidad de hombres baje significativamente, lo que ha hecho que se vuelva un ejército mucho más pequeño y sin las capacidades que se tuvo en el momento, durante el gobierno del presidente Uribe. ¿Qué quiere decir? Que nosotros perdimos el control territorial. Tenemos departamentos totalmente perdidos por la delincuencia. Arauca lo tenemos totalmente perdido. Mitad de Arauca lo maneja el ELN, la otra mitad las FARC. Catatumbo lo tenemos perdido. Nariño lo tenemos perdido. Chocó lo tenemos perdido. El Cauca lo tenemos perdido. El Valle lo tenemos perdido. Entonces, yo sí estoy muy preocupado con lo que está pasando y pienso que para las próximas elecciones el tema principal de los candidatos tiene que ser la seguridad. Perfecto. Acabamos de hablar de que hemos perdido buena parte del territorio nacional, aquí obviamente por el terrorismo, por las extorsiones. Mi pregunta sería, en estos momentos, ¿hay o no estrategia? Porque uno ve entonces precisamente esas disidencias fortalecidas, esa extorsión por todo lado, el gobierno parece más enfocado en negociar que en proteger. ¿Cómo podemos hablar entonces o la falta de estrategia o qué tipo de estrategia debería seguir el gobierno actual o el que venga? Yo creo que no hay estrategia. Es como todo en este gobierno que es fatal, que nunca hay estrategia. Pero creo que para rescatar esto tenemos que traer a los que saben del tema, que son los militares y policías retirados. Yo creo que en este gobierno tenemos es que rezar que esto no empeore aún más de lo que ha empeorado. Y en el próximo gobierno yo sí estaría de acuerdo en traer un militar retirado al poder que se concentre en toda la parte de seguridad en los territorios, recuperar esos territorios y en darle la seguridad al país. Y acá hemos cometido un error muy grande, mi estimado Fernando, y es que todo el mundo relaciona seguridad con dar plomo, y eso es seguridad, sí, pero la seguridad también es un conjunto de cosas, y es importante para nosotros llevar al territorio toda la institucionalidad, darle al joven una oportunidad distinta a la de ser bandido. Pero cuando tú has crecido en una zona como Arauca, donde tú estás rodeado por el ELN o FARC desde que tú tienes 5 años, pues tu mentalidad va a ser guerrillera desde que tú tienes 5 o 6 años. ¿Cómo evitamos eso? En que haya una política de Estado que llegue a los territorios. Y esa política de Estado y ese conocimiento tanto en los territorios como en seguridad, de los 60 precandidatos que hay, ninguno lo tiene. Yo sé, Excelente. y lo digo acá, que yo creo que por eso es que yo hablo y digo que yo pienso que un general retirado puede ayudar mucho, porque ellos son los únicos que en realidad conocen el territorio y que saben la necesidad del pueblo y las personas. Totalmente de acuerdo. Necesitamos personas no solamente con experiencia y conocimiento, sino que tengan una visión integral de lo que es el país y soluciones para las mismas. Totalmente. Gustavo, voy a decir algo que es voz populi. Me refiero, uno, desde que comenzó este gobierno,
inclusive debo reconocerlo también en parte, porque no en algunos gobiernos, digamos, anteriores, uno en el común, uno dice es que ya el delincuente, el terrorista, le perdió el respeto al Estado. O sea, como que ya uno dice, venga, ¿será que es que ya no le tienen miedo? Se perdió esa línea de respeto a la autoridad y no solamente por parte de los grupos, pienso yo, terroristas, criminales, sino es que a veces uno ve hasta el ciudadano del común que ya no respeta al policía, no respetan al soldado. ¿Qué visión podemos darle frente a ese tema? ¿Por qué uno siente que se le ha perdido el respeto a la autoridad, al Estado y cómo podríamos recuperarlo? Tristemente eso es cierto. Y yo pienso que porque eso es un pedazo de la población que son directamente los dolientes de esos muertos y esos heridos en combate, no es toda la población. Yo siento que los gobiernos que han estado, no había una voluntad política por darle el lugar a las fuerzas militares y policías que se necesita. Y esa voluntad política es la que ha hecho que ningún ciudadano del común, bueno, no ninguno, perdón, que los ciudadanos del común no reconozcan el trabajo que hacen nuestros militares y nuestros policías. ¿Eso cómo se recupera? Con lo anterior, con un general retirado que le dé orden a este país, que le dé orden a las instituciones, pero que sea una persona que respeta la constitución política de Colombia. Por buena o mala que sea, es la constitución es lo que nos debemos regir y por lo que debemos guiarnos. Y yo siento que ahorita una gran parte de la población está totalmente polarizada y está totalmente, se han vuelto pequeñas grupos criminales. Lo que hizo la primera línea es grupos criminales, eso no son estudiantes, no son inocentes, nada, igual que el chino este de 14 años que le pegó el tiro al senador Miguel Uribe, eso es un delincuente. Exacto. Ellos Yo ahí tienen que digo tener que, todo el que peso de fue la mal ley. llamado, sí, perdón, yo ahí digo que eso fue mal llamado estallido social, fue un ataque terrorista hacia el país. Totalmente, totalmente. Pero eso también es, también porque pasa, porque lo que yo siempre he dicho, con Petro, el país ha retrocedido 20 años, pero los otros 20 años vienen retrocediendo desde hace un tiempo para acá, porque es que aquí el problema más grave que tiene Colombia es que el Ministerio de Defensa y toda la parte de seguridad se ha usado como plataformas políticas para los políticos para tratar de ser presidentes. Pero ningún político en los últimos 30 años, desde que el ministerio se volvió civil, ha tenido conocimiento de las fuerzas, no conoce la idiosincrasia, no sabe cómo hablarles, no sabe nada. Resulta que no, el país no se quiere dar cuenta que la balanza que nos ha mantenido con una democracia han sido las fuerzas militares y policías. Si no fuera por eso, ya estaríamos como Venezuela. Entonces, aquí yo le urjo a la gente que cuando voten, voten bien, porque donde nosotros no respaldemos a nuestras fuerzas militares y policías, el panorama va a ser mucho peor. Perfecto, me parece además no solamente pues muy objetiva tu posición, además es razonable no solamente venir a endilgarle culpas al gobierno actual que tiene, y desde mi óptica muchísimas, pero también reconocer lo que se ha hecho mal históricamente. Y pues, Gustavo, ya que mencionamos el cruel atentado en contra del senador Miguel Uribe, mi pregunta es, ¿será que estamos regresando a la época en donde ser opositor se convierte otra vez en un riesgo real? ¿Dónde están las garantías democráticas? ¿Quién tiene que ser el primero en apersonarse, brindar estas garantías? Inclusive, no solamente a nivel nacional, sino territorial. ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿tenemos que tener miedo entonces por ser opositores o críticos de este gobierno? Mira, a ver, yo te cuento una cosa. Primero, pues darle una voz de aliento a la familia del senador Miguel Uribe. Lo conozco, un excelente ser humano. He orado mucho Total. por él. Espero que salga adelante. Rechazar rotundamente lo que se hizo. No hay nada para pegarle un tiro a una persona en la cabeza por opositor que sea. Para responder tu pregunta, eso es responsabilidad del gobierno. Pero aquí lo que yo te decía un poco antes, yo creo que toda la culpa se estamos echando al gobierno nacional, pero no estamos viendo nuestros gobernadores y alcaldes.
ellos tienen también mucha culpa de lo que pasa en materia de seguridad en los territorios, porque vuelve lo mismo de siempre. En las secretarías de seguridad, en las secretarías de gobierno o la secretaría que sea que maneja la seguridad, siempre ponen gente política que no tiene ni idea, que no conoce las fuerzas, que no sabe de estrategia, que no sabe cómo piensa. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo que tenemos las mejores fuerzas militares y policías de Latinoamérica, pero no tienen un respaldo, no hay un cariño por parte de la gente, sino muchas veces son usados por oportunismo político para tratar de conseguir cosas para ellos mismos. Y eso es lo que nos tiene acabados, mi estimado. O- ok. En eso que acabas de mencionar precisamente, de los nombramientos que tienen que ser claves, yo personalmente en las últimas semanas, bueno, en esta semana, después del atentado en contra de Miguel Uribe, pero recuerdo que hace por allá un año atrás, hablé, por Sí, ejemplo, como ciudadano. O sea, yo no veo idoneidad, no veo experiencia, por ejemplo, en nombramientos como el director de la Unidad Nacional de Protección o los que han sido directores del DNI, de la Dirección Nacional de Inteligencia. O inteligencia. sea, estos son no solo, o sea, yo veo pura populismo, politiquería, fichas politiqueras realmente en estos nombramientos. Siento que es más evidente en este gobierno, pero esto siempre ha sido así. ¿Qué tanto realmente, como mencionadas, se ha venido dando, se está haciendo más, insisto, evidente en este gobierno? O sea, mejor dicho, ¿cómo podemos de verdad que llegue gente buena a dirigir no solamente las Fuerzas Armadas, sino esta clase de instituciones, de organizaciones? A ver, te cuento una cosa. Uno, estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema más grave es que acá tenemos bandidos manejando las entidades de seguridad del gobierno. Tú no puedes ser un bandido como jefe de la DNI, un bandido de la ONP, y en la ONP lleno de guerrilla. Pues eso, ¿quién lo cuida? ¿Qué garantías de seguridad hay? Hay cero. Pero desafortunadamente lo que yo te he dicho, eso es un problema que viene hace también mucho tiempo. Te recuerdo nomás el presidente Duque. En 4 años, 3 ministros de defensa, ninguno sabía nada de seguridad. Presidente Santos, pues tampoco tanto que hicieron el proceso de paz que nos llevó a donde nos llevó ahorita. Y digamos, el crédito que todo el mundo le da al presidente Uribe es que él que hizo que no ha hecho nadie. Él sí tuvo un respaldo político mientras que fue presidente a sus militares, pero no se nos olvide que los que hicieron la estrategia, los que hicieron las operaciones fueron los militares, no fueron los políticos. ¿Cómo arreglamos eso? Al poder tiene que llegar en Colombia alguien que no sea político, alguien que de verdad le importe llegar a arreglar esto y alguien que le importe llegar a fortalecer las instituciones gubernamentales que manejan la seguridad de las personas, porque ya estamos en un punto donde esto no tiene reversa y la gente y los pues tienen que entender que la seguridad tú no la aprendes en un escritorio en Bogotá o en una universidad, eso se aprende en el territorio, con experiencia. Y nosotros teniendo tanto general retirado, tanto oficial, suboficial, soldado retirado, preparado para tomar las riendas de este país, de estas secretarías, y a nadie le dan la oportunidad y ponen corbatas que no tienen ni idea del tema, pues obviamente la seguridad iba a reventar. Desafortunadamente reventó con este tipo. Nosotros ahorita Exacto. tenemos más de 700 municipios en manos de la guerrilla y de las bandas delincuenciales. Pero con Duque tenemos más de 400. ¿Qué está pasando? Ahí es donde nosotros como ciudadanos, que somos los que votamos, tenemos que mirar eso. Porque acordémonos una cosa, Napoleón siempre los romanos le dijeron, la primera ley de la República es la seguridad. Sin la seguridad no hay nada. Pero la seguridad lo tiene que manejar la gente especialista. Bueno, hay algo que también uno a veces, pues, de hecho, también uno que otro politiquero dice, voy a desplegar a todas las fuerzas militares, voy a hacer Telma para recuperar el control territorial. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿es solamente un tema de presencia militar o qué tanto tiene que ver hoy en día con inteligencia? Bueno, yo ahí no puedo dar muchos secretos porque se está trabajando en una estrategia buena y no quiero que nos la roben. Pero más o menos te lo digo así por encima. Eso es un conjunto de cosas, eso es un conjunto de Sí, cosas. Yo creo que es un conjunto, pues, obviamente la inteligencia se tiene que fortalecer, pero tienes que fortalecer lo principal, toda la parte jurídica de las fuerzas militares y policía. claro. Si no hay una protección jurídica para nuestras fuerzas,
no hay garantías para ir a combatir a los delincuentes. Si tú Una no tienes, pregunta. Sí, ujú, sigue, qué pena. Sí, si tú redondea no ese tema. tienes, si tú no tienes a nadie que sepa tus necesidades y que sepa estrategia militar o de seguridad, no vas a curar este problema que hay. Y lo estamos viendo en el territorio, porque todo el territorio está explotado ahorita. Nunca había Mira, la pregunta, pasado los 17 actos terroristas de ayer, nunca, Fernando. Es la primera no, vez en no sé cuánto tiempo. ya. Mira, de hecho, me hiciste acordar recientemente en una feria, pues de hecho fue la Feria del Libro. Tú sabes, allá que van y hacen presencia en diferentes stands las fuerzas militares y la policía. No va a mencionar cuál para que no sea que terminen por ahí regañándolos a los pobres. Pero tuve la oportunidad de hablar con unos militares y uno de ellos me decía que Colombia, precisamente lo que le ha faltado es una suerte de estatuto de seguridad. O sea, de decir que, por ejemplo, ahí los soldados, los militares, los policías a veces se sienten más desprotegidos en su accionar precisamente porque hay muchos vacíos legales ahí. ¿Qué tanto debemos trabajar como país en eso a futuro? Totalmente. Nosotros, pues, ¿cómo vamos a tener estatuto si lo que te he venido diciendo? Si no hay nadie que sepa el tema y que sepa cómo se van a proteger a los militares, pues obviamente no hay eso. Pero una de las grandes cosas que nos pasó fue que quitaron el fuero militar. Al quitar el fuero militar, cualquier muerte en combate, por legal que sea y que esté bajo las normas del derecho internacional humanitario, se va directamente a la fiscalía. Y es tan así que si tú miras ahorita, tenemos injustamente a los generales y los militares respondiendo ante la JEP, que la JEP es una cosa de izquierda montada por la guerrilla que beneficia a la guerrilla. Y resulta que tú no puedes poner en la misma balanza a un militar que a un bandido. Y eso es lo que está haciendo la JEP. Entonces, lo que tenemos que quitar es que se creen otras JEPs. ¿Cómo? Creando una estructura que proteja a los militares, que les devuelva su fuero y que las muertes en combate sean tratadas como muertes en combate. Yo quiero dejar acá Totalmente de una cosa acuerdo. claro, Fernando. Yo quiero dejar una cosa clara. Yo fui miembro del ejército por 18 meses, pero mi papá estuvo toda la vida. Pero yo sí quiero que la gente en Colombia esté tranquila, porque las fuerzas militares de Colombia son ejemplares, tanto en el seguimiento de los derechos humanos, como en estrategia militar, como en entrenamiento. Eso no hay duda. Y creo que Totalmente de ellas acuerdo. lideradas por una persona de las fuerzas y alguien que sepa van a volver a derrotar a los bandidos como ya los tuvieron derrotados en algún momento. No, y es que la seguridad es algo importantísimo para la tranquilidad, no solamente del ciudadano, sino del comerciante, del empresario, del ama de casa, del profesional. Y esto me lleva a una pregunta, sin ánimo de entrar a politizar el tema o algo así, pero ya sabes hacia dónde voy. Y es Sí. que yo sé que me van a preguntar, bueno, entonces, ¿esto qué implica? ¿Volver a la política de seguridad democrática o ya crees que estamos en otro escenario? Porque muchas personas andan diciendo es que lo que necesitamos es seguridad democrática y a mí con el respeto pues, del expresidente Uribe, a quien admiro y respeto, no sé hasta qué punto, es como decir, no, tal vez esto después de 20 años ya tiene otras connotaciones. ¿O tú cómo lo ves? A ver, uno también, yo le tengo mucho respeto al presidente Uribe y a todo el equipo que estuvo con él durante los 8 años de gobierno, pero te vuelvo a repetir, la seguridad democrática no la hizo Uribe. La seguridad democrática la hicieron los militares que estuvieron ahí, uno, los muertos, que en paz descansen, y dos, los generales que estuvieron montando las grandes operaciones. Yo te pregunto una cosa, ¿Jaque quién la hizo? No la hizo Uribe, la hizo un general. Entonces, yo lo que creo ahorita que es importante es lo que yo te decía ahorita. Yo creo que es el momento de un general retirado llegar al poder y poder tomar medidas y estrategias de seguridad que solo ellos conocen para salvar a este país de lo que estamos. Pero si nosotros seguimos poniendo gente que no sabe y seguimos usando el Ministerio de Defensa como una plataforma política para los diferentes políticos, Colombia no sale de esta nunca. Entonces, Totalmente yo de creo que acuerdo. lo primero es un gobierno que sepa, y lo segundo es no podemos pelear con Estados Unidos, nuestro mayor aliado, ni Israel, es que estamos peleando con nuestros dos aliados más grandes. Todo el armamento, las fuerzas militares y policía es de Israel.
más todo el entrenamiento y toda la ayuda que nos dio Estados Unidos y estamos peleando con los dos principales, pues eso es, estamos yendo totalmente en contra de todo lo que es normal. Entonces yo también creo que es importante eso. Yo creo que es importante una persona de las fuerzas, una persona de derecha que respete la Constitución y que le devuelva el respeto y la posición dentro de la sociedad civil a sus fuerzas militares y policías. Excelente. Ya que tocaste ese punto de los aliados internacionales, uno muchas veces escucha y pues te transmito lo que dice precisamente en parte los comentarios en mi red, la ciudadanía, digamos, en general. Y uno dice, es que necesitamos el apoyo internacional, necesitamos a los aliados. Tú acabas de mencionar, obviamente, a Estados Unidos y a Israel, pero ¿hasta qué punto, con qué tanta intervención o no? ¿O cuál es ese tipo de, de apoyo que deberíamos esperar, claro, recuperando las relaciones con nuestros históricamente hablando aliados? Pues bueno, yo creo que eso es súper importante. Lo primero que todo, con Estados Unidos tanto nos ayudó en la erradicación de cultivos, lo cual ahorita hay más de 400.000 hectáreas de sembradas de coca alrededor del país, que eso es una cifra impresionante. Se dispararon. Y Hecho eso lo que mata de está relato, haciendo, por ahí dicen. claro, no, y eso lo que está haciendo es que está fortaleciendo económicamente más a los grupos delincuenciales, a los bandidos, a los terroristas estos. Entonces, eso toca pararlo. Dos, el Plan Colombia que nos dio movilidad, nos dio recursos, que eso ayudó a poder crear estrategias y operaciones importantes que nos ayudaran a combatir a estos grupos al margen de la ley que hay en Colombia. Entonces yo creo que con ellos es clave con Estados Unidos volver a tener esa relación y a volver a atacar y a una guerra contra la droga que sea efectiva. No podemos seguir dejando que sigan creciendo los cultivos ilícitos. Y pues con Israel lo que te acaba de decir, y todo el armamento nuestro de Indumil depende de Israel. Es como vamos a pelear con ellos. El día que nos quedemos sin cañón de fusil o sin fusiles o pistolas, ¿qué vamos a hacer? Sí, No podemos salir Gabriel, a pelear con caucheras. Entonces yo creo que el momento es ese. Nosotros tenemos que volver a aliarnos con ellos, buscar ayudas. Y lo que yo te dije más temprano en la entrevista, nosotros tenemos los mejores soldados entrenados, pero les tenemos que dar todas las herramientas para que podamos volver a pelear efectivamente contra estos bandidos, mi estimado Fernando. de acuerdo, y en eso sí me sumo completamente siempre a decir que tenemos un glorioso ejército nacional, fuerza aérea, armada, policía. Gustavo, a mí a veces me llegan mensajes, comentarios, pues a través de mis grupos de WhatsApp, a través de mis redes Ujú. sociales, y obviamente hay personas que me dicen, Fernando, tengo miedo. O sea, y digamos, creo que ese miedo en la ciudadanía desafortunadamente está creciendo y no es un miedo que uno pueda decirle, no, no te preocupes, no está pasando nada. ¿Qué le dirías hoy a un colombiano, tú como experto en seguridad, en defensa, que nos está manifestando ese miedo? ¿Vamos a tener salida? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Que la salida depende de nosotros, por quién votemos, que tomemos las decisiones correctas. Yo creo que todo el mundo tiene que estar tranquilo también, por lo que te dije, tenemos unas fuerzas militares totalmente comprometidas, totalmente neutrales al gobierno del presidente Petro. Y eso es una ventaja porque eso garantiza una democracia en el país. Es que nosotros tengamos democracia, está muy bien. Pero sí es importante que llegue un gobierno donde hay una voluntad política, donde hay un apoyo a las fuerzas militares y policía para combatir todas las cosas que nos están afectando ahorita en materia de seguridad. Pero Excelente. yo creo que, o sea, yo creo que tienen que estar tranquilos, creo que tienen que empezar a ver y ver una posible figura de un general como presidente, como una figura buena, no necesariamente un general es un dictador, no, al contrario. Pienso que son Ah, colombianos con mucha experiencia que han peleado por este país 40, 50 años, pero conocen el territorio. Y yo aquí te dejo una cosa para que lo pienses. Uno de los grandes presidentes que más desarrollo detrás del país fue el general Gustavo Rojas Pinilla.
tal cual, No se nos puede tal cual. olvidar. O sea, si hay algo es que Colombia nunca ha tenido un dictador. Eso es importante recalcarlo. Bueno, yo lo plantearía, lo complementaría igual creo que es muy importante una alianza cívico-militar. Indudablemente, Total. alguien que sepa llevar las riendas del país con unos buenos tecnócratas, con personas también comprometidas, con ciudadanos honestos, transparentes. En mi caso, pues me sumo a la anticorrupción, en Total. fin. Pues Gustavo, una Pe- pregunta final. Perdón, Dime, perdón, Fernando, y te interrumpo, totalmente de acuerdo. Y es dime, que yo creo que la forma como nosotros, la gente de bien que quiere y respeta a sus fuerzas militares y su policía, ¿qué tenemos que hacer? Arroparlos, trabajar con ellos, conocerlos. ¿Y tal cómo cual. lo estamos haciendo? Todos trabajando en conjunto, mostrándole a ese soldado, a ese policía, a ese marino, a ese piloto, que todos estamos unidos, protegiéndolos y que todos estamos unidos valorando el trabajo que ellos hacen a diario. Y eso es un trabajo que ya empezó, Fernando, y que está cogiendo frutos que en otra ocasión te podré contar bien. Perfecto. Pues Gustavo, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo. Sé que es muy valioso el tipo de aportes de personas experimentadas como tú para dar por lo menos luces en estos momentos difíciles que está afrontando, digamos, el país. Pero no te puedo dejar ir sin una más que pregunta como, bueno, cuéntanos un poco acerca de esa gorra que tienes, de Activa puntualmente. Claro, no, mira, Activa es lo que yo les he venido hablando. Es un movimiento con base en las reservas y familias de los militares y policías de las fuerzas militares, pero con la ciudadanía, una cosa cívico-militar en la que se quiere una forma de hacer política distinta. Nosotros tenemos un dicho que es muy bueno y es que los militares ya salvaron al país una vez. Ahora lo quieren volver a hacer, pero en la política. Y creo que es un momento clave en el que nosotros podemos darle un apoyo a nuestras fuerzas militares y a nuestra policía con la ciudadanía. Perfecto. Nosotros Tenemos que hacer después, es tenemos que que hacer bueno, valorar muchas sí, cosas. Perdón que te interrumpa, tenemos que hacer valorar muchas cosas que la gente no ve. Y te pongo un ejemplo muy claro y muy rápido. dime, La esposa de un militar o de un policía es una madre soltera, porque mientras que el esposo está en el área de combate, poniendo su vida por este país, a ella le tocan todas las responsabilidades de la casa. ¿Quién la está representando? ¿Quién, quién le ha dicho a ella, tranquila, que todo va a estar bien? Pues es precisamente lo que queremos con Activa, darle esa representación a ella, también para luchar por esos derechos. Pero no solo de ella, de los huérfanos, de las viudas, de todos los que hemos pasado, de todos los que hemos sabido lo que es esto, y de la población colombiana que quiere todavía y respeta a sus fuerzas militares, Fernando. perfecto, Gustavo, pues muchísimas gracias. Bueno, tú mencionabas, para como una acotación final, estuviste 18 meses en el ejército, aquí tienes un hombre que estuvo otros 12. Buenísimo, ya con los dos, Entonces, casi dos claro, años. yo también me puse el uniforme en su momento dado para luchar por mi patria. Y Gustavo esto, y Matamoros eso es lo Galvis, más lindo, listo, el honor, y se lleva toda la vida totalmente. o sea, nunca se le olvida. Gustavo, Total. muchísimas gracias, Dios te bendiga, de verdad que te agradezco también a nombre de la audiencia y quienes van a ver después este conversatorio en las redes sociales, que ojalá lo compartan, lo comenten, y pues bueno, sé que también tenemos mutuamente unas agendas que seguir y pues vamos a seguir para adelante, vamos a activarnos para defender a nuestro país, ¿vale? Fernando, muchas gracias. Un honor. Cualquier cosa, acá estamos pendientes. Y bueno, te mando un fuerte abrazo y estamos hablando. Cuídate mucho. Muchas gracias. Gracias, un abrazo, chao. Hasta luego. Chao. Un abrazo grande.